Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. ¿Me confirman si se escucha mi voz? Si no, para acomodar mi audio. Buenos ¿Sí? días, sí se escucha, profesora. Perfecto. Quiero saber cuántos estudiantes hay en el listado. ¿Cuántos son ustedes en su promoción? Somos 62. 62. Ahorita no hay esa cantidad de estudiantes en este momento. A ver, vamos a esperar un par de minutos mientras que acá acomodo mis diapositivas, ¿ya? En 2 minutos comenzamos. ¿Se encuentra la delegada? Sí, profesora. Muy buenos días, Gabriela. Dime, comunicaste a todos tus compañeros que tienen que ingresar a clases? Sí, profesora, está en el grupo. Igual le voy a decir a los delegados que llamen a sus grupos, porque ya les mandé el link hace media hora. ¿Tienen alguna otra clase en este momento? No, la única clase de hoy es la clase de NAEP. Tienen que ingresar, ¿ah? Solamente hay 43 personas, que eso me incluye a mí, o sea, 42. O sea, tanta preparación del docente para que haya 43 y son 60 y tantos, me dijeron, creo. Entonces son como 20 que faltan. Esto de acá, lo que vamos a conversar es un tema muy interesante. Hay bastante demanda laboral para el nutricionista clínico, disculpen, y es importante que ustedes lo aprendan. Es inclusive tema de todo una especialidad, una segunda especialidad que ahorita tenemos ya en San Marcos, que es la especialidad en nutrición renal, ¿no? Tema de diplomados, porque es un tema muy amplio. Lo que se va a ver hoy día solamente son los puntos más importantes para que ustedes puedan realizar los cálculos de caso clínico, porque la enfermedad renal crónica son varias, no solamente incluye a la enfermedad renal crónica, que es lo que vamos a ver hoy día, sino también pues hay otro tipo de enfermedades renales, pero no son tan comunes como las que el día de hoy vamos a presentar, que es la enfermedad renal crónica, son los casos que más se van a ver en la consulta externa y en hospitalización. Y considerando que la enfermedad renal crónica está en aumento con una prevalencia de
10% de la población mundial, considerando que la población mundial son más de 8.800 millones de personas aproximadamente. Entonces estamos hablando de una cantidad grande de pacientes con enfermedad renal crónica. Además de eso, hay que considerar que de acuerdo a las causas de muerte a nivel mundial, la enfermedad renal crónica pasó del puesto 19 y actualmente está en el puesto 9. Y para el 2040 mínimo, es el puesto 5. Imagínense, va a haber bastantes personas que padezcan de esta enfermedad y por lo tanto va a haber mayor demanda de profesionales de todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Nefrólogos, enfermeras, especialistas en salud renal y sobre todo nutricionistas con especialidad en salud renal, que va a haber mayor demanda laboral. Por eso es mi preocupación que todos ingresen acá al MIT, ¿no? Bueno, entonces empieza con la grabación, por favor, Gabriela. Voy a compartir unas diapositivas y para evitar que mi internet se me baje, ya estamos en 50, o sea, 49. Muy bien. Voy a compartir y por favor, Gabriela, me avisa si se está viendo lo que voy a presentar. A ver, un momentito. ¿Se ve, Gabriela? Sí, sí se puede visualizar, profesora. Bueno, ahora sí, empezamos con la grabación también. Ante todo, muy buenos días, apreciados estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Escuela Profesional de Nutrición. Quien les habla en estos momentos es la docente Katia del Pilar Laos Choi, docente nombrada de la universidad, y también nutricionista de la Unidad de Salud Renal del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins desde el año 2011. Es decir, ya tengo un poco más de 15 años de experiencia en mencionada unidad, formando parte de un equipo multidisciplinario y debido al trabajo constante y también gracias a la voluntad de Dios, hemos tenido muchos premios y reconocimientos a nivel de la institución, local, nacional y también internacional. Y en base a eso, se me ha asignado que presente este tema que es manejo nutricional en la enfermedad renal. Vamos a seguir con el siguiente punto. Un momentito, disculpen que se me ha adelantado todo. Como ya les había mencionado, pues la enfermedad renal tiene, sobre todo la crónica, tiene una prevalencia de 10% a nivel mundial y esa cantidad no es poca, realmente es bastante. Hay muchas personas que tienen enfermedad renal crónica en los distintos estadios y de acuerdo a las instituciones internacionales, del puesto 19 dentro de las causas de muerte a nivel mundial ha pasado actualmente al puesto 9 y para el 2040 se estima que mínimo va a estar en el puesto 5, en el quinto puesto de causa de muerte, es decir, es bastante. ¿Qué son los riñones? Pues la mayoría de personas tiene 2 riñones, no todas. Hay personas que nacen monorrenos. No es común, es una excepción, pero lo hay, ¿no? Usualmente estos se ubican al costado de la columna vertebral, sobre todo en la parte baja. Tienen aproximadamente un peso de 150 gramos y miden respecto a la longitud de 10 a 12 centímetros, de ancho de 5 a 6 centímetros y tienen un espesor aproximado de 2,5 centímetros. Son del tamaño de un puño cerrado y aproximadamente se encargan de filtrar la sangre todos los días, todo el día, y forman parte después del sistema urinario. Filtran aproximadamente por día entre 150 hasta 200 litros de sangre. Imagínense, de 150 a 200 litros de sangre y también fluido plasmático por día. La unidad anatómica y estructural del riñón, como todos ya saben, desde su curso de anatomía, son las nefronas, ¿no? Y aproximadamente cada uno de los riñones tiene entre 800,000 y 1,000,000 de nefronas cada uno. Dentro de las funciones que tienen los riñones,
no solamente es producir orina, que es lo que la mayoría de los pacientes conoce y sabe, lamentablemente, tienen múltiples funciones, además de purificar pues los 150 a 200 litros de sangre al día para producir aproximadamente 2 litros de orina, ¿no? Estos también tienen como funciones pues el liberar hormonas. Dentro de ellos tenemos la eritropoyetina, que estimula la médula ósea para producir glóbulos rojos, motivo por el cual cuando hay enfermedad renal, sobre todo crónica, hay una disminución de la hemoglobina en los pacientes. La mayoría tiene anemia y se lo tratan con ¿qué? Con la aplicación de epoyetina humana, con epoyetina, que puede ser, dependiendo el grado de anemia, 1 o 2 veces por semana, y la dosis también depende del grado de anemia que tenga el paciente. También pues libera otra hormona que es la renina, que se encarga de regular la presión arterial, y también el calcitriol, que ayuda a mantener el calcio en los huesos. Como ya había mencionado, las enfermedades de los riñones no solamente tenemos la crónica, sino también tenemos los famosos cálculos, las glomerulonefritis, que son por causas primarias o secundarias, ¿no? Dentro de las causas secundarias tenemos pues la diabetes, la obesidad, entre otros también, como por ejemplo las víricas causadas pues por el VIH, la hepatitis, o también las oncológicas, ¿no? He tenido casos de pacientes que empezaron a tener proteinuria masiva, ¿no? Y llegan al hospital, justo un joven pues de 30 años llega al hospital con una proteinuria masiva, se había hematizado, le hacen los estudios respectivos, varios estudios, al final detectan que el paciente ni sabía él, pero tenía VIH. Entonces lo que hacen es, hacen una consulta a infectología para empezar con el tratamiento, ¿no? Tengo otro caso de paciente, un conductor de la empresa Perubús, una empresa conocida que va para el sur, también empieza a hematizarse, empieza a eliminar bastantes proteínas por la orina, como aproximadamente 6 a 7 gramos de proteínas. Llega, le hacen varios estudios y determinan que el paciente tiene un cáncer de próstata. Le hacen la interconsulta a oncología para tratar el cáncer de próstata. Posteriormente a su tratamiento, el paciente reguló los niveles de proteinuria adentro de los valores normales. Y por causas primarias de una glomerulonefritis tenemos pues la focalicementaria, la de cambios mínimos, la membranosa, ¿no? En el caso de cambios mínimos principalmente se da en niños, pero eso no es el tema del día de hoy. Tenemos la insuficiencia renal crónica, o también llamada ERC, la insuficiencia renal aguda, también llamada AKI. Tenemos pues lo que es la pilonefritis, es decir, las infecciones urinarias altas, los quistes renales y, bueno, el cáncer de riñón, por decir algunas de las más conocidas enfermedades en los riñones. Pero el día de hoy, de acuerdo al sílabo, corríjame si me equivoco, la delegada, uno de ustedes, es acerca de enfermedad renal crónica, hemodiálisis y diálisis peritoneal, ya que tratar todos estos temas es un tema muy amplio que me gustaría poderlo explicar. Años anteriores lo he explicado, pero no alcanza el tiempo. Estamos hablando ya de 3 horas como mínimo, ¿no? ¿Cómo cuidar pues a los riñones? Es a través de estilos de vida saludables. Dentro de ellos tenemos pues beber agua en cantidades adecuadas, mantener un peso dentro de los valores normales según IMC y edad y sexo, ¿no? Realizar actividad física con cierta regularidad, la alimentación balanceada, evitar alimentos que aumenten el ácido úrico, estamos hablando de carnes, leches, chocolates, entre otras cosas, controlar la presión arterial y el nivel de glicemia, evitar las bebidas alcohólicas y el tabaco y no acceder al consumo de medicamentos o no automedicarse más que nada. Y principalmente, y lo que hoy en día hablamos es, ¿qué cosa? Evitar los alimentos ultraprocesados, que de acuerdo a los diferentes estudios realizados en varios países, sobre todo en países como España, donde la salud renal está bien desarrollada, es que los alimentos ultraprocesados están relacionados con el inicio y la progresión de la enfermedad renal crónica. Hay ciertos términos, no sé si lo he puesto aquí, y, sí, hay ciertos términos que quisiera que usted lo grabe, como es el AKI, siglas en inglés, pues que también traducidas al español lo ponen en las historias como IRA, insuficiencia renal aguda, es en el cual hay una disminución de menos de 7 días de duración aproximadamente. Tenemos las ERAS, enfermedad renal aguda, que tiene una duración entre más de 7 y menos de 3 meses, y tenemos la ERC, que es la enfermedad renal crónica, con
una disminución de la función de los riñones en mayor o igual a 3 meses, ¿no? Bueno, con lo que respecta a la ERC, que es el tema del día de hoy, tenemos los criterios de diagnóstico, en el cual pues se basa en que hay una presencia de anomalías tanto en la estructura como en la función, escúchenlo, tanto en la estructura como en la función del riñón que persisten más de 3 meses y tienen una implicancia para la salud del paciente. Por eso aquí en este esquema vemos que dentro de los criterios de diagnóstico tenemos TFG, que significa tasa de filtrado glomerular, menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, con o sin daño renal mayor o igual a 3 meses, realizados a través de fórmulas de estimación del filtrado glomerular. Profesora, ¿cuáles son las fórmulas de estimación de filtrado glomerular? Bueno, tenemos la Gold Standard que es la CKD-EPI del año 2021, que es la última que hay. CKD-EPI 2021, que es el estándar de oro a nivel mundial, que es la fórmula más empleada por los especialistas en salud renal. También tenemos otra fórmula de estimación que se usaba hasta hace algunos años, que era el anterior Gold Standard, que es el MDRD, que es Modification of Dietitian Renal Discover, y el de Crocroft-Gault, más o menos así, no sé muy bien esa parte del inglés con lo que respecta a la pronunciación. Y el otro criterio es o daño renal con o sin disminución de la tasa de filtrado glomerular durante mayor o igual a 3 meses, con albuminuria elevada o alteraciones en el sedimento renal o trastornos electrolíticos u otros de origen tubular o alteraciones estructurales histológicas o trastornos estructurales en pruebas de imagen o trasplante renal, que es un tema también bien importante, que es el trasplante renal. Tenemos, gracias a Dios, tengo la suerte de trabajar en un hospital donde realizan trasplante renal. Son solamente 4 hospitales en el cual están acreditados y realizan este tipo de cirugía de alta complejidad. Si bien a veces en las noticias salen que hay otros hospitales más, pero el que realiza trasplantes semana a semana, uno de ellos es el Hospital Rebagliati, donde laboro. También tenemos el Hospital del Niño, ¿no? Y también tenemos el Almenara y un hospital del MINSA. Pero en el caso de trasplante tenemos donantes vivos y cadavéricos. Los vivos son todos los miércoles y cadavéricos es dependiendo cuando haya donante, es decir, un cadáver, ¿no? ¿Qué hay acerca de la clasificación, que es muy importante? ¿Y por qué es muy importante? Porque de acuerdo a eso vamos nosotros a programar, indicar la dieta, elaborar la dieta, como se le quiera decir a los pacientes. Bueno, de acuerdo al National Kidney Foundation, tenemos pues que ya habíamos hablado que para determinar la tasa de filtrado glomerular podemos utilizar la fórmula última, que es la de CKD-EPI, que es el estándar de oro, y podemos también calcular lo que es la tasa de filtrado glomerular basándonos en lo que es el sexo y lo que es el resultado de creatinina, ¿no? En esta de acá, que es una clasificación de CADIGO 2012, tenemos que con lo que respecta a la clasificación de esta enfermedad va a estar basada en lo que es el CGA, que es causa, grado de filtración y albuminuria, CGA, en el cual acá hay un cuadro más adelante que le voy a presentar que está a colores, pero acá lo puse en blanco y negro para que se pueda ver bien y no nos distraigamos tanto con los colores. Tenemos pues etapa, también llamado estadios de la enfermedad renal, que van del 1 al 5, en el cual vemos que el 3 tiene 2 niveles, A y B. Después vemos lo que es la descripción, ¿no? En el cual dice que la función está normal o elevada, considerando mayor o igual a 90, de tasa de filtrado glomerular. El estadio 2, donde está ligeramente disminuida la función, con una tasa de filtrado glomerular de 60 a 89. El nivel o estadio 3A, con una disminución ligera moderada de 45 a 59. El 3B o estadio 3B, donde hay una disminución moderada severa que va de 30 a 44 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. En el estadio 4 o G4, donde hay una disminución grave, en el cual la tasa de filtrado glomerular, es decir, la función de tu riñón del paciente, está solamente en 15 a 20%, y en el estadio 5, que es el último estadio, donde ya hay una insuficiencia renal, en el cual
la función del riñón o la tasa de filtrado glomerular está en menos de 15, y esta es una población que está aumentando. Cuando yo empecé en la unidad de salud renal, teníamos principalmente pacientes de estadio 3, 4 y 5 que inmediatamente ya pasaban a diálisis. Pero a lo largo de todos estos 15 años que laboro, se ha observado que al menos después de la pandemia ha habido un incremento de pacientes en estadio 5 que todavía no se dializan. La dieta va a variar dependiendo del estadio. Del estadio 1 al 3A, la dieta es normoproteica, apúntenlo por favor, tomen notas, normoproteica, y está principalmente basado en calcular los requerimientos tanto de energía, macro y micro, dependiendo de la enfermedad base, que es diabetes o hipertensión, obesidad o vasculitis, qué sé yo. En cambio, a partir del estadio 3B en adelante ya empiezan a haber ciertas restricciones, pero mucho depende del criterio del nutricionista para ver qué restricciones sí y qué no van dependiendo de la bioquímica y del paciente. Ya en el estadio 4, dependiendo también de la bioquímica, hay restricciones de proteína, restricciones de minerales, ¿no? Estamos hablando de fósforo, sodio, potasio, entre otros. Y en el estadio 5 va a depender si el paciente está con o sin diálisis. Con o sin diálisis. Si tuvieran preguntas, vayan escribiéndolo en el chat y cuando termine esta parte, esta primera parte, voy a irlas respondiendo. Escriban con total confianza en el chat. En el estadio 5 sin diálisis, por lógica, la dieta es hipoproteica, baja en sodio o restringida en sodio, restringida en potasio, restringida también otros minerales, y en el estadio 5 con diálisis ya la dieta pasa a hiperproteica, pero sigue siendo restringida en sodio, potasio y fósforo. Y no solamente eso, sino restringida en líquidos también. Bueno, también tenemos pues que no solamente hay que ver lo que es el estadio de la enfermedad renal, sino también la albuminuria del paciente, ¿no? Porque puede ser un paciente que está en estadio 3B, pero tiene una albuminuria de 1 o nivel 1 a 1. Entonces, el riesgo no va a ser tanto como un paciente que también está en 3B, pero tiene una albuminuria nivel A2, en el cual el riesgo es mucho mayor, y también un paciente que está en el estadio 3B con una albuminuria de A3, donde hay un cociente de albúmina creatinina más de 300. Entonces, el riesgo es mucho más aumentado de que progrese la enfermedad, que avance y que se complique. Entonces, hay que cruzar estos datos, no solamente de la etapa, estadio de la enfermedad renal, sino también de la categoría de la albuminuria. Ya, continuamos por aquí. Ahora vamos a ver el sodio. El sodio. Bueno, la restricción de sodio es una recomendación clásica, es decir, sufre de los riñones, tienes enfermedad renal, ya, bájate la sal, ¿no? Esa es la clásica. Aunque hay ciertas excepciones, ojo, ciertas excepciones. Hay pacientes en salud, en medicina, en el cuerpo humano, nada es absoluto, todo podría cambiar porque siempre hay ciertas peculiaridades de las personas. Un paciente de repente está con enfermedad renal crónica, pero tiene hiponatremia y encima está con la presión baja. Yo no le voy a dar por lógica una dieta baja de sal, ¿no? Entonces, tengo que también emplear mucho el criterio profesional. Bueno, como mencionamos, la restricción de sodio es la recomendación clásica en pacientes con enfermedad renal crónica. Una ingesta reducida de sodio mejora los efectos de una dieta baja de proteína. Tienen una sinergia, ¿no? Y una terapia de modulación de angiotensina para disminuir la presión intraglomerular, y también pueden disminuir la proteinuria y retardar la progresión de la enfermedad renal. Porque dentro de los objetivos de la terapia nutricional en el paciente con enfermedad renal crónica es retrasar la progresión de la enfermedad renal. Ahí está, punto clave para poder llenar su tabla de análisis de caso en su caso clínico. ¿Cuál es uno de los objetivos que ustedes van a considerar? Es contribuir a retardar la progresión de la enfermedad renal, contribuir a retrasar la progresión de la enfermedad renal.
salvo pues que el paciente ya esté en diálisis, ahí ya pues los riñones definitivamente no van a funcionar, pero si es un estadio desde el 1 hasta el 5 sin diálisis, se puede poner ese objetivo en su tabla de análisis de caso. Contribuir a retrasar la progresión de la enfermedad renal. Bueno, de acuerdo a las guías CADOC y CADIO que vamos a ver más adelante, porque en, en el transcurso de todas esas diapositivas va a decir guías CADIGO, CADOC, y más adelante vamos a ver exactamente qué son. Bueno, las guías CADOC del 2020 sitúan la ingesta máxima de sodio en 2.3 gramos por día. 2.3 gramos por día, aproximadamente son 6 gramos de sal de mesa o 100 mil equivalentes, ¿no? Esto es importante. No solamente se le dice bajar la sal, sino es la restricción de sodio. ¿Y dónde se encuentra más sodio? En la sal de mesa. De acuerdo a los estudios, se encuentran los alimentos ultraprocesados que cada día los consumen más y más las personas a nivel mundial. La ingesta habitual de sodio en la población general es mucho mayor, ¿eh? Va aproximadamente de 9 a 12 gramos por día, incluso mayor en algunas regiones, como por ejemplo los asiáticos. Vamos por aquí. Gabriela, quiero saber si se escucha mi voz, no vaya a ser que estoy hablando acá solita. ¿Se escucha mi voz? Sí, profesora, se escucha claro. Ya, no vaya a ser que haya perdido conectividad y yo estoy hablando. Ya. Ahora vamos a las proteínas. Ahorita estamos hablando de los nutrientes de interés. Más adelante ya vamos a ir a lo más específico. Bueno, las proteínas. Se estima que la dieta hipoproteica, que es la dieta que usamos a partir del estadio 3B, 4 y 5 sin diálisis, lo que va a ayudar es a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica en aproximadamente 0,5 mililitros por minuto por año. Pero esto, importante, no es aplicable en pacientes con poliquistosis renal, muy dudoso en nefropatías no proteinúricas, sin embargo beneficioso en la nefropatía diabética, ya que el 70-80% de los pacientes que están actualmente en diálisis aquí y a nivel mundial son diabéticos y o hipertensos. Entonces, tener una dieta baja en proteínas es también, después del sodio, es una recomendación clásica. Imagínense cuánto va a retrasar la progresión. El 0,5 no es nada, es un dato muy importante en estos casos. La ingesta baja de proteínas contrae las arteriolas aferentes glomerulares y reduce la presión intraglomerular, mientras que una dieta rica en proteínas va a ocasionar una dilatación de esas arteriolas aferentes, lo que aumenta el filtrado glomerular. Una dieta baja en proteínas tiene un efecto preglomerular que puede potenciar el efecto postglomerular de los moduladores de la vía de la angiotensina que dilatan las arteriolas eferentes y en consecuencia reducen la presión intraglomerular. Un dato histórico importante antes de pasar, es un paréntesis nada más, antes que se me vaya la idea acerca de estas dos primeras recomendaciones respecto al sodio, respecto a las proteínas, es que antiguamente, estoy hablando hace más de un siglo, no existían los nutricionistas. Todos sabemos que la carrera de nutrición es, entre comillas, relativamente joven. Ni tampoco existían los nefrólogos, porque dentro de las especialidades médicas los nefrólogos son una especialidad joven también. Pero sí existían los médicos internistas. Por lo tanto, si no había nutricionistas, entonces los médicos eran los que indicaban dietas bajas en sal. En ese tiempo no se hablaba tanto del sodio, dietas bajas en sal con restricción de algunas proteínas. Y les dio muy buenos resultados, muy buenos resultados. En ese tiempo los que llevaban la batuta eran los médicos franceses, internistas franceses, ya como dato histórico. Ahora hablamos del potasio, las técnicas culinarias, técnicas gastronómicas, como le quieran decir, de desmineralización de alimentos, pero no solamente es el potasio, sino también ayuda a reducir un poco el fósforo, ayuda, no es que quita el 100%, que quede claro, no quita el 100%. Dentro de las técnicas culinarias tenemos lo que es el remojo de 12 a 24 horas, en el cual primero se corta y se remoja por 12 a 24 horas los alimentos. La segunda técnica es la doble cocción. El alimento lo pongo en agua fría, lo llevo a ebullición, 2 minutos, boto el agua y nuevamente lo vuelvo a repetir.
Y la tercera, que es la figurita que está para la mano derecha, es la congelación. ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa es que al momento de congelarse los alimentos se van a formar cristales de hielo que van a romper las células de los alimentos, facilitando la salida de los minerales. Por lo tanto, después de la congelación, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Bien lavado con agua abundante o si no, lo puede poner a cocinar. Y ayuda a reducir cuánto, de acuerdo a los estudios, hasta 65% de potasio, no el 100, hasta el 65%. ¿En quiénes indica? En estadio 1, 2, ni lo hagan, lo desnutren al paciente. En estadio 2, 3, tampoco. En estadio 3B, tampoco. 4, en algunos casos. Y 5, en todos los casos. Potasio. Para prevenir la hiperpotasemia o hipercalemia, además de las clásicas medidas dietéticas, la recomendación de evitar el ayuno prolongado. El ayuno disminuye la producción de insulina, una hormona que hace que el potasio pase al interior de la célula, disminuyendo la concentración en sangre. Y esto es lo que pasa, pues, señores, en el hospital. Pues un paciente ingresa y tiene una serie de exámenes que lo van a dejar en ayunas. Tiene su endoscopía, la colonoscopía, tiene, qué sé yo, le van a hacer una biopsia. El pobre paciente se le pasa en ayunas, en NPO, lo que le llaman, nada por vía oral. Y después de ahí viene el médico, la enfermera, nos dice, uy, ¿qué pasó? Llamen al nutricionista, ese paciente está con el potasio alto, de repente es la dieta. Eso es así, es la vida, así es en la práctica, en el campo. Pero nosotros, como ya sabemos esto de acá y vamos a investigar mucho más de lo que la profesora Katia nos ha dicho, ustedes ya tienen al menos como base de que el ayuno va a ocasionar también hipercalemia. Y no solamente eso, más adelante vamos a ver qué otras cosas más que lamentablemente se dan en la vida real, en el campo, ¿no? En el campo clínico, y que nos va a ayudar a poder a responder de manera académica si alguien nos dice esto. Ahora vamos con el fósforo. Una dieta baja en proteínas también va a disminuir la ingesta de fósforo. La cantidad y biodisponibilidad del fósforo va a diferir según el tipo de proteína. Por ejemplo, la proporción o ratio fósforo-proteína de las claras y de las yemas de huevo, que tienen entre 3,6 a 2,7 gramos de proteína por huevo, respectivamente, es de 1 a 2 miligramos, un aproximado, y de 20 a 30 miligramos por gramo, estamos hablando de miligramos de fósforo por gramo de proteína, ojo, respectivamente. La absorción intestinal de fósforo, principalmente en forma de fitatos, es menor en las plantas, ¿no? Por eso también la tendencia como alternativa son las dietas plado o las dietas basadas en plantas para pacientes con enfermedad renal en estadios, pues, 4 o 5 sin diálisis, ¿no? Es una tendencia que están haciendo a nivel mundial. Bueno, dado que los aditivos alimentarios incluyen fósforo inorgánico, que es el que se absorbe hasta un 100%, por eso es que deben de evitar los alimentos ultraprocesados, la ingestión de alimentos da como resultado una carga de fósforo aún mayor. Se recomienda restringir ingesta de fósforo en la dieta a menos de 800 miligramos por día para pacientes con enfermedad renal de moderada a avanzada. Y se debe minimizar los alimentos procesados con una alta proporción de fósforo proteínas. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, una clara de huevo tiene aproximadamente de 1,5 miligramos de fósforo por gramo de proteína. El pollo y el pescado aproximadamente de 8 a 10 miligramos de fósforo por gramo de proteína. Y el queso procesado y los embutidos, que es lo que usualmente prohibimos, tiene más de 20 miligramos de fósforo por gramo de proteína. Entonces ya sabemos que tenemos que evitar, ¿no? Los quesos procesados, curados y los embutidos. Hay listas de alimentos, sobre todo que ven lo que es el ratio fósforo-proteína, que está publicado en la web, que les van a servir a ustedes para ver qué alimentos indicar y qué no, para evitar la hiperfosfatemia, que como vamos a ver más adelante, aumenta el riesgo cardiovascular. Bueno, de acuerdo a las guías Kadoki del 2020, es muy importante tener en cuenta el ratio fósforo-proteína al momento de prescribir una dieta a un paciente con enfermedad renal. Una recomendación importante es, que también vamos a ver en las diapositivas más adelante, es priorizar, considerar
un ratio fósforo-proteína que va de 10 a 12 miligramos de fósforo por gramo de proteína o menos de eso. Las guías, lo que mencioné, las guías CADIGO, también del metabolismo mineral, ojo, hay guías CADOC y guías CADIGO, recomienda un aporte de fósforo de 10 a 12 miligramos por gramo de proteína, y este cociente obtenido en un cuestionario ingesta fue estudiado por Nori y colaboradores, quienes hallaron una asociación directa en un estudio que realizaron entre el cociente, es decir, entre ese ratio fósforo-proteínas y la supervivencia de las personas, de los pacientes. Los autores destacaron que un cociente superior a 16 miligramos de fósforo por gramo de proteína incrementaban hasta 30% el riesgo de mortalidad. 30% es un montón. Un paciente con enfermedad renal crónica que no se dializa, refieren algunos estudios que tiene 10 veces el riesgo de morir de un paro. Y cuando se dializa, llega hasta 30. Son cifras realmente alarmantes, ¿no? Bueno, estas son algunas de las tablas, no son todas. Esta fue una antigua ya de un español, el doctor Matáis Verdú de la Universidad de Granada, en el cual, por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, ahí está, una clara de huevo, ¿no? Tiene aproximadamente un ratio fósforo-proteína de 1.42 miligramos de fósforo por gramo de proteína, versus, por ejemplo, un jamón cocido, que tiene 12 miligramos de fósforo por gramo de proteína. O, por ejemplo, acá tenemos un queso para untar, que tiene 48 miligramos de fósforo por gramo de proteína. O sea, esos quesos para untar no irían, ¿no? Y aquí tenemos también para escoger de cada grupo de alimentos. Es muy importante esto de acá, los grupos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las legumbres, la que tiene mayor ratio fósforo-proteína son las habas. Así que, por favor, cuando ustedes planteen su dieta para su caso clínico, no me van a poner un guiso de habitas, pues, ¿no? Ni hablar, pues, ¿no? Entonces, basándonos en las recomendaciones de las guías internacionales CADIO, CADOC, esto no iría, ¿no? Por favor, escogerían otras que son con menor ratio fósforo-proteína, pero también hay que ver otras cosas porque el cálculo de dieta renal es muy complejo, ¿no? Tampoco van a escoger pues lo que son las de mayor de 16 miligramos, ¿no? Bueno, avanzamos por aquí. Y bueno, acá están por grupos. Ahora vamos a ir a los que le llaman TRR. TRR, llamado también terapia de reemplazo renal. Cuando ustedes vean paciente en TRR, profesora, ¿qué significa? TRR significa paciente en terapia de reemplazo renal. ¿Y qué son las TRR? Son un conjunto de tratamientos para sustituir la función del riñón, porque esos riñones ya no funcionan. Entonces, ¿están en qué estadio? 5. Están en estadio 5. ¿Cuáles son las TRR? Tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante. Pero el tema de hoy es hemodiálisis y diálisis peritoneal, ¿no? Bueno, ya, entonces vamos a ver. Dentro de los tipos de diálisis tenemos dos. La hemodiálisis, en el cual se trabaja con el filtrado, la limpieza de la sangre del paciente, que aproximadamente, al menos en nuestro país, son 3 horas y dura aproximadamente 3 horas, más o menos un tiempo dependiendo de la superficie corporal del paciente. Un paciente de 1,95 m que pese más de 100 kilos, no le vamos a hacer en 3 horas, bueno, le van a hacer en 3 horas y media. O de repente una paciente, una abuelita, una adulta mayor de 90 años que pesa 38 kilos, no le vamos a poner 3 horas o 3 horas y media, de repente es menos tiempo, ¿no? Entonces, el promedio son 3 horas, 3 veces por semana, pero puede variar dependiendo de las peculiaridades del paciente. Y tenemos la diálisis peritoneal, en el cual a través de un catéter que va en la barriguita y que va a emplear el peritoneo como membrana natural para el filtrado de las toxinas, el paciente se va a dializar todos los días. No es como la hemodiálisis, que es 3 veces por semana, sino todos los días, y puede hacer 3 a 4 recambios en el día si es la ambulatoria, en el cual el paciente se hace solo, que es ese esquema de color blanco con plomo, o la diálisis peritoneal cíclica o con cicladora o con máquina, como se le quiere decir,
en el cual vemos ahí un paciente que está dormido, que es de noche y está con una maquinita al lado. ¿Ya? Escriban, por favor, sus preguntas en el chat para irlas respondiendo. Cuando acabe de presentar esta primera parte, los voy a responder antes de pasar a la segunda parte, porque son muchos temas, muchos conocimientos en el tiempo que nos asigna. ¿Ya? Bueno, ese es un esquema de cómo funciona lo que es la hemodiálisis, en el cual el paciente lo realiza en nuestro país al menos 3 veces por semana, 3 horas, a través de una FAV, perdón, ustedes le llaman V, FAV, fístula arteriovenosa, que va en el antebrazo, o a través de un CVC, catéter venoso central. Puede ser el catéter venoso central femoral también, que lo tienen en las piernas, o catéter transhepático. Eso sí nomás no lo hacen en cualquier hospital, eso lo hacen ahí en el Rebagliati, porque es un catéter altamente riesgoso, que traspasa, que pasa por el hígado, ¿no? Es bien delicado. Bueno, vamos por aquí. Ahora vamos primero con lo que es la diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal, en el cual van a emplear una solución o líquido de solución, así también le llaman, que es un líquido estéril. ¿De qué se compone este líquido? Vienen unas bolsas, no sé si ven ahí en el gráfico el señor que está echadito al costado de una máquina y abajo, en ese mueble de melamina, tiene unas bolsas de un líquido medio transparente. ¿Lo ven o no? Gabriela, ¿se ve la imagen? Sí, profesora, sí se puede ver. Ya. Ahí ven al paciente que está dormidito, que está echado, un adulto mayor. Al costado está su máquina oscicladora, así también se llama, y abajo hay unas bolsas. Ese mueble de melamina hay unas bolsas, ese líquido o solución de diálisis peritoneal, que es un líquido estéril. ¿Qué contiene? ¿Agua? No. Esto contiene glucosa, minerales como el sodio, magnesio, calcio y cloro y bicarbonato. Además contiene agua ultra pura. Entonces tenemos glucosa, minerales, bicarbonato y agua ultra pura. Eso contiene. Pero analizando, ¿no? Uno, para hacer los cálculos de los requerimientos en diálisis peritoneal, hay que tener en cuenta el tipo de diálisis. Si se lo hace el paciente manualmente, que es el primer gráfico que está arriba, en la parte derecha, en el cual vemos un paciente que está ahí sentadito y se está haciendo la diálisis peritoneal con un líquido que está en la parte superior que va directamente hasta su barriguita para ingresar por el catéter peritoneal, y después hay una bolsa que está tirada en el piso, que son los productos de desecho, en el cual se va a absorber el 60% de la glucosa infundida, el 60%, versus el paciente que está abajo, echadito, ya es de noche, por eso está acostado en su cuarto, con una máquina oscicladora, en el cual el paciente todo el día no se dializa, pero llega la noche y empieza a dializarse. La máquina lo hace todo, él solamente se programa y se echa a descansar. Y ahí se absorbe solamente 40%. Entonces, uy, Dios mío, ¿le vamos a dar un extra de calorías y de carbohidratos a este paciente? Sí, 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 es la verdad que sí. Cuando es sin máquina o es manual o es ambulatoria, como se le quiera llamar, se absorbe el 60%. Y cuando es con máquina o cicladora, se absorbe el 40%. Entonces, profesora, vamos a darle más cantidad, ¿no? Esto solamente se descuenta en pacientes con sobrepeso o obesidad, no en normopeso y menos en desnutridos, menos en desnutridos. Pero también hay que tener en cuenta lo que es la concentración, porque todas estas bolsas, esas bolsitas que con líquido de diálisis, no tienen la misma concentración. Hay concentraciones de 1,5%, de 2,5% y de 4,25%. Es variable dependiendo del paciente. Llega un paciente con normopeso y te dice, yo me hago 4 recambios. ¿Tiene máquina, señor? No, no tengo máquina, me lo hago manualmente, ¿ya? ¿Y, y cuántas bolsas, de cuántos litros y de qué concentración? Ah, yo me hago 4 recambios. O sea, se hace la diálisis 4 veces, 4 recambios. Cada bolsa de 2 litros.
y de 1,5% cada bolsa. Ah, ya, muy bien. Ya tengo los datos para saber cuántas calorías se le infunde a través de sus diálisis. Y le descuento siempre y cuando el paciente sea paciente con diagnóstico de obesidad o sobrepeso. Si es normopeso o es desnutrido, ni le descuento ni nada, porque eso más bien le ayudaría. En cambio, si viene con cicladora, me dice, no, licenciada, yo me hago con una cicladora, me hago mis 3 recambios y hay que considerar ahí que las bolsas no son de 2 litros, son de 6 litros, 6 litros. Entonces ahí yo tengo que hacer el cálculo respectivo y preguntarle la concentración de la bolsa. El paciente se sabe todos esos datos de memoria. Vamos a diálisis peritoneal. La Academia de Nutrición y Dietética sugiere considerar una tasa de absorción, como ya había mencionado, de 40% de la glucosa infundida para el paciente en diálisis peritoneal continua cíclica, de siglas DPCC, diálisis peritoneal continua cíclica, y de 60% en diálisis peritoneal cíclica ambulatoria, ¿no? O también le llama diálisis con cicladora, o sea, con máquina, o sea, perdón, acá está mala. Acá está mal, hay que corregir. 40% es con máquina y 60% es sin máquina. 60% es sin máquina. Ya. Y lo que les había mencionado, se sugiere no considerar la cantidad de energía absorbida por parte del dializado en pacientes con desgaste proteico energético o quienes presentan un consumo energético subóptimo, solo en pacientes con sobrepeso u obesidad. Ahora vamos a la otra terapia de reemplazo renal, que es la hemodiálisis, la que se hace 3 veces por semana, 3 horas en promedio. Uno tenemos, con lo que respecta a los líquidos, que la ingesta de líquidos se regula admitiendo la ganancia de peso de 2 a 3 kilos entre las diálisis por incremento de líquido vascular entre sesiones de diálisis, que es el 2 al 5% del peso corporal, y la recomendación diaria, es decir, la fórmula. Profesora, dígame la fórmula, ¿cómo calcular para mi caso clínico? Aquí dice 500, pero realmente la fórmula va de 500 a 800, como vamos a ver más adelante, ahorita estamos viendo pinceladas nada más, de 500 a 800 más volumen de orina en 24 horas. Por lo tanto, es importante ir al balance hídrico del paciente y ver de los 3 últimos días cuánto ha orinado el paciente. Pero a veces también hay hospitales donde las enfermeras lamentablemente no registran todo. Entonces, lo que me figura en mi balance de los 3 últimos días, yo tengo que contrastarlo con lo que el paciente dice. El paciente dice, no, yo orino solamente 800 mililitros en un día. Entonces, 500 más 800, 1300, ¿sí o no? Eso es lo que yo le voy a indicar de requerimientos hídricos al paciente. Potasio suelen requerir restricción usualmente en estadios avanzados o en pacientes que ya están en hemodiálisis en función del tamaño corporal, el nivel de potasio sérico, la excreción urinaria y la frecuencia de la hemodiálisis. Los pacientes con anorexia, náuseas y vómitos y otros trastornos que impiden la ingesta adecuada pueden presentar descenso en los niveles séricos de potasio. En este caso, pues, pueden ingerir alimentos ricos en este mineral. Son excepciones, son excepciones. La mayoría tiene restricción. Con lo que respecta al calcio, los niveles de calcio disminuyen por diversas razones. Una reducción de la 1,25 hidroxi 3 de 3 debido a la pérdida de la capacidad del riñón. Hay que considerar que el calcio y fósforo dan lugar a calcificaciones extraóseas en todo el cuerpo. Respecto al fósforo, se debe restringir el fósforo para evitar lo que es la hiperfosfatemia, que aumenta el riesgo cardiovascular y contribuye al hiperparatiroidismo secundario y a la enfermedad ósea metabólica, lo que le llaman la osteodistrofia renal. Por lo tanto, la recomendación de este mineral es de 800 miligramos por día, considerando lo que son las listas de ratiofosforoproteínas, que hay varias en la web. Los efectos secundarios del uso excesivo de fijadores de fósforo son frecuentes, van a causar estreñimiento, que podrían causar en algunos pacientes, no en todos, impactación intestinal, ¿no? La mayoría de pacientes, a manera de evitar que el fósforo esté elevado, les dan lo que es cebelamero, que es un fijador de fósforo, que se toma junto con los alimentos. ¿Qué hay respecto a las vitaminas hidrosolubles? Bueno, en hemodiálisis puede haber pérdida de estas vitaminas, ¿no?
y por lo tanto la mayoría de pacientes dentro de su batería de medicinas también les incluyen lo que es tiamina, ácido fólico, niacina, piredoxina y otros B12, es decir, vitaminas del complejo B. ¿Qué de las cercas de las vitaminas liposolubles no requieren suplemento, a excepción de la vitamina D? Bueno, esto tiene que ser indicado por el médico para aumentar la absorción intestinal de calcio y mejorar el metabolismo óseo. Y con lo que respecta a vitaminas K, por ejemplo, han de evitarse porque hay algunos pacientes que son anticoagulados y están con tratamiento con warfarina. ¿Qué de los oligoelementos? Tenemos pues el hierro, la mayoría de pacientes, por no decir todos, están con tratamiento de epoyetina, que va a ayudar a tratar lo que es la anemia llamada renal. Algunos están con suplementos de hierro, otros con zinc, pero en la mayoría sí es con la epoyetina, que se lo aplican 3 veces a la semana o 2 veces o una vez a la semana, dependiendo del grado de anemia, y con suplementos de hierro. Bueno, hasta aquí. Antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna pregunta? Vamos a ver si han escrito en el chat antes de pasar al siguiente tema. A ver. Preguntas, quiero que me den preguntas. Preguntas, por favor. Vamos para ir al siguiente tema. Preguntas, a ver. A ver qué dice Claudia. Vamos a ver aquí. Claudia Lucía dice: profesora, entonces el calcio se restringe. Principalmente hay restricción de sodio, proteínas, fósforo en pacientes en estadios sin diálisis, 3B, 4 y 5, sin diálisis. Y hay requerimientos aumentados de proteínas, pero sigue la restricción de sodio, potasio y fósforo en pacientes que ya están en diálisis. No hay restricción de potasio en pacientes en diálisis peritoneal. Ahora volviendo a tu pregunta. En el paciente con enfermedad renal crónica hay una alteración del metabolismo calcio-fósforo, donde uno aumenta y el otro disminuye usualmente. Por lo tanto, la restricción, y yendo a tu pregunta, es que se restringe el fósforo. Y el calcio se va regulando usualmente con suplementos de calcio tipo calcitriol. ¿Alguna otra pregunta más? Necesito una pregunta más para ir al siguiente tema, así que pregunten. Necesito al menos una pregunta más. A ver, Karencita, vamos a ver qué dice acá. En pacientes con diálisis hay una pérdida de apetito que se haría en esos casos. Ya. Los pacientes que están en tratamiento de diálisis son hipercatabólicos. Ojo, para su cuadro de análisis de caso, son hipercatabólicos. Entonces, dentro de los objetivos que ustedes van a plantearse a corto plazo es contribuir a reducir el hipercatabolismo. ¿Ya? Esa es una fija para su cuadro de análisis de caso. ¿Por qué? Por múltiples cosas, ¿no? Sobre todo cuando están sin diálisis. Aumento de la urea, creatinina, que es como que si el paciente estuviera, pues, intoxicado. ¿Quién quiere comer si está intoxicado? La urea y creatinina muy altas, lo normal es 1, pero ellos tienen a veces 7, 12. Hace que el paciente pierda el apetito. Algunos optan por darle suplementos con zinc, que ayuda a mejorar el apetito, y otros optan por dar suplementación. En la mayoría de los casos, al menos con mis pacientes, suplementación, ¿no? Que les ayuda a poder cumplir con los requerimientos. ¿Qué suplementación hay en diálisis? En diálisis, llámese hemodiálisis, porque hay peritoneal, tendríamos pues lo que es llamado, hay uno que es bien conocido, no quiero ser tampoco el cherry, pero es el Nepro, High Protein, que tiene pues 19 gramos de proteínas en una lata de 237 con 425 calorías por latita, ¿no? A ver, otra pregunta de Johanna Medina. En caso de pacientes con RC 4 y 5 y presentan sarcopenia, ¿la dieta sigue siendo hipoproteica? Mira, ¿qué dicen las guías? Las guías hablan inclusive de 0.55 a 6, 0.55 a 6 gramos de proteína por kilo por día. Pero conociendo la problemática, estas guías más abajo hablan que lo ideal, lo más, entre comillas, salomónico,
es que sea de 0.6 a 0.8. Si este paciente tiene ya sarcopenia diagnosticada, no solamente al ojo, sino diagnosticada después de hacerle evaluaciones, no vas a usar el 0.6, utilizarías hasta tal caso el 0.8. Y eso es lo que usualmente hago con mis pacientes, que el 70% son desnutridos. Les doy el 0.8. ¿Alguna pregunta más? Si no, pasamos al siguiente punto. ¿Preguntas? Ya, creo que pasamos al siguiente punto. Igual escriben sus preguntas si algo quieren que lo detalle. Me confirman si se ve. Me confirman. ¿Se ve? Sí, sí se puede ver. No sé si puede compartir ese material también, por favor. Sí, acá he puesto más material del que hay. A veces sin querer lo hago para que todos los estudiantes estén en la clase, ¿no? Porque es importante. Yo sé que a veces cuando dicen, ya, clase virtual, ya no, ya estoy echado durmiendo en mi cuarto, ¿no? Tampoco no es así, es muy importante. Acuérdense que ustedes van a vivir de su profesión. Igual lo voy a pasar. Bueno, vamos a ir a esto de acá. Intervención nutricional en hemodiálisis. Esta es la agenda. Ya, aquí, lo que ya había mencionado, los requerimientos nutricionales, tanto de energía, macro y micro, van a variar dependiendo del estadio de la enfermedad renal. Del 1 al 3A, estamos hablando de una dieta normoproteica el tratamiento está basado en si el paciente es diabético o hipertenso o es obeso, qué sé yo. A partir del estadio 3B en adelante, ya empiezan a haber modificaciones en la dieta. A partir del estadio 4, ya tenemos restricción en potasio, sobre todo en lo que la bioquímica ya vamos haciendo monitoreo de la bioquímica y vemos que este potasio ya empieza a elevarse. En el estadio 5, la dieta sin diálisis es bien restrictiva en todo ya, y a partir del estadio 5 con diálisis ya pasa de dieta hipoproteica a dieta hiperproteica, con restricción hídrica como añadido. Y eso es aquí. Este es el cuadro que les mencioné, ya es que es un cuadro a colores, en el cual, basado en lo que es la clasificación, dependiendo de la causa, el grado de la enfermedad o el filtrado glomerular y la categoría por albuminuria, se puede determinar si el paciente se encuentra en estadio pues 1, 2, 3A, 3B, 4 o 5, en el cual ya el paciente tiene indicación de posiblemente entrar a lo que es una TRR, que es una terapia de reemplazo renal. Y si cruzamos esta tabla, tanto como les di en el ejemplo de un paciente en estadio G3B o 3B, y tiene una albuminuria pues de mayor o igual a 300 miligramos por gramo, entonces es un paciente que tiene un alto riesgo de que le progrese la enfermedad y que tenga complicaciones. Vamos por aquí. Ahora, pues, las preguntas, ¿no? Que ya la mayoría de ustedes ya sabe porque ustedes se informan con bastante regularidad a través de las redes, también a través del internet, que antiguamente no teníamos, ¿no? Que son las famosas guías, Cadigo y Kadoki, que son sobre todo guías Gold estándar, ¿no? Gold estándar, o las guías más empleadas a nivel mundial, pues, ¿no? En el cual las guías Kadoki son guías estadounidenses, ¿no? De la National Kidney Foundation, y las guías Cadigo, que son independientes, fundadas, por ejemplo, en el año 2003, versus la del Kadoki, que fue una iniciativa del año 1995. En el caso de las guías Cadigo, la última es la del 2024, aunque hay una actualización de un capítulo del año 2026, o sea, de este año. Vamos por aquí. Vamos acerca de las novedades de la guía Kadoki. Bueno,
Esta guía proporciona información actualizada sobre el conocimiento y cuidado de los pacientes con enfermedad renal crónica, siglas ERC, en lo referente a su entorno metabólico y nutricional, y como novedad incluye no solo a pacientes con enfermedad renal en diálisis o enfermedad renal crónica avanzada, sino también a pacientes en las etapas 1 al 5 de la enfermedad renal crónica que estén en diálisis y a pacientes con trasplante renal funcional. Otra de las novedades que incorporan las guías CADOCI el 2020 es la inclusión de 4 nuevos aspectos. Está la terapia médico-nutricional, la suplementación nutricional y las recomendaciones sobre micronutrientes y electrolitos. Esto es algo rápido que lo vamos a pasar. Bueno, acuérdense que las recomendaciones van a variar dependiendo de los estadios que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? La etapa 1, 2 y 3, ojo, 1 y 2 y 3, la dieta está basada en lo que es el tratamiento del factor de riesgo, de la enfermedad que posiblemente causó la enfermedad renal crónica, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre otros. En el estadio 3B ya empiezan las restricciones, pero con moderación considerando si el paciente está en buen estado nutricional o no. En 4 ya definitivamente hay una restricción de proteínas que se empieza a ser más estricto. Las guías hablan de 0.6 a 0.8 gramos por kilo de peso por día. Va a depender del estado nutricional del paciente. En estadio 5 también de 0.6 a 0.8. Y en pacientes que están ya en estadio 5 con diálisis, una dieta hiperproteica que va de 1 a 1.2, de acuerdo a guías, de acuerdo a guías. Nadie hasta ahora me ha preguntado qué peso utilizar, profesora, qué peso. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Si no, lo hablamos más adelante. Bueno, cuando hablamos de un paciente renal crónico, ¿de qué paciente estamos hablando? A ver, si pueden activar su micrófono o que la delegada lea, porque estoy en otra ventanita. Sí, Gabriela nos dice con peso seco. Ya. Esto es de acá es bien complejo, bien complejo. A diferencia de otras patologías en la enfermedad renal crónica, hacer una dieta es bien complejo, bien complejo. Si hablamos de un paciente importante, tomarlo en cuenta, apunte por favor. Si es un paciente obeso, trabajamos con peso corregido. Si es un paciente obeso con peso corregido. Si es un paciente desnutrido severo, con peso actual. Para iniciar es con peso actual. Y en los próximos días, estamos hablando de máximo al 7.º día, ya trabajar con peso ideal. ¿Qué pasa en el paciente, profesora normopeso? De acuerdo a las guías de ESPEN del año 21, que habla sobre pacientes renales, dice que lo ideal sería trabajar con el peso ideal según el IMC de 23. ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya. Eso está bien que me digan para repetirlo, porque esto de acá es un dato importante, si no, ¿cómo van a calcular? ¿Con qué peso trabajar? Porque ya me va la profesora de gramos por peso, pero ¿qué peso? Si es un paciente obeso, es peso corregido, de acuerdo a la fórmula que ustedes saben de peso corregido. Si es un paciente con peso muy inferior, es decir, un desnutrido severo, trabajamos con peso actual. Dependiendo de la tolerancia, pasamos a peso ideal, a los días o a la semana. Si es un paciente normopeso, utilizamos de acuerdo a la recomendación de las guías ESPEN del año 2021 con el IMC del paciente con un IMC de 23. ¿Cuánto es? Dependiendo de la talla, pues, ¿no? ¿Cuánto sería el peso del paciente considerando que talla, qué sé yo, 1,60 m y su IMC debe ser de 23? ¿Alguien lo puede calcular? Eso es lo que hablan las guías ESPEN, ¿ah? ¿Alguien tiene el dato? El paciente talla 1,60 m. 1,60 m al cuadrado, ¿cuánto es? A ver, ¿están presentes o no? 58.8.
¿Cuánto? 58.8. A ver, 1,60 m al cuadrado es 2,56. Corríjanme si me equivoco, ¿ah? Estoy sin calculadora. 2,56 por 23, ¿cuánto es? 58.8. 58.8. Redondeándolo, 59. ¿Sí o no? Eso es lo que hablan las guías ESPEN. Las guías ESPEN hablan de utilizar el peso ideal de acuerdo al IMC de 23. ¿Por qué de 23? Bueno, es que no voy a considerar un IMC menor en adultos mayores, sobre todo, considerando que el 70% de pacientes con esta enfermedad son adultos mayores. Si no, lo desnutriría, ¿sí o no? También, esa es la última tendencia. También hay recomendaciones que hablan acerca del peso ideal según edad, sexo y complexión. También, ¿ah? También. Pero si nos basamos en guía, la guía del ESPEN habla de eso, utilizar el 23. Cualquiera de los dos, lo último que mencionó de las guías ESPEN es lo más empleado, ¿ya? Al fin y al cabo, lo que depende también es del criterio del nutricionista al momento de hacer el cálculo del paciente. Si nos alcanza el tiempo, voy a ponerle ahí unos casos clínicos para calcularlo, ¿ya? Ah, esto de acá, vamos a ver, no lo había mencionado. Entonces, ¿con qué paciente estamos trabajando? Un paciente crónico, por algo se llama enfermedad renal crónica, lo va a tener toda la vida. Pluripatológico, no solamente tiene enfermedad renal crónica, es diabético, es hipertenso, tiene cáncer, de repente tiene VIH, es oncológico, es polimedicado. Tiene la epoyetina, tiene para el enalapril, tiene la metformina, o a veces le quitan la metformina y le cambian por insulina, ¿no? Tiene, ¿cómo se llama? Las vitaminas del complejo B, tiene el calcitriol, tiene el quelante del fósforo, es polimedicado. En su nivel cultural también influye. A veces le dicen, ya, hacemos el cálculo todo bonito en nuestro Excel o en nuestra hoja, ya, tiene que comer 5 claras de huevo. El paciente solamente gana 200 soles mensuales, ¿no? El riesgo de vulnerabilidad social. A veces tengo yo pacientes, a veces no, varias veces tengo pacientes que son adultos mayores y sus hijos todos viven en el extranjero. El paciente solamente almuerza en la calle, desayuna y toma un lonche en la casa, un pancito con un tecito y almuerza menú, cualquiera que encuentre cerca de su casa. Son pacientes a veces abandonados socialmente. La fragilidad, si consideramos la fragilidad, pues son pacientes altamente frágiles. Es desnutrido, la mayoría de los casos, en un 70%. Bueno, aquí, para que quede claro, el aporte energético va aproximadamente pues de 30 hasta 35, aunque algunos hablan de que va a depender mucho de la edad, como vamos a ver más adelante. Aquí está. Con lo que respecta a la energía, las guías Kadoki el 2020 recomiendan una ingesta dietética que va desde 25, entonces estamos hablando en casos de obesos, hasta 35 kilocalorías por kilo, ahí no es cada, es kilo por día en adultos con enfermedad renal crónica, de estadios 1 hasta el 5 con diálisis, 5D5 con diálisis. Considerar edad, sexo, composición corporal, comorbilidad e inflamación. Basándose en eso, muchos utilizan lo que es la complexión, ¿no? Si es complexión pequeña, mediano, grande, si es adulto, adulto mayor, pero las guías ESPEN del 2021 hablan de emplear el peso ideal de acuerdo a un IMC de 23. Vamos por aquí. ¿Qué respecto a las proteínas en un paciente que ya se dializa, que es el tema de sus sílabos? De acuerdo a las guías Kadoki, hablan de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso, que ya saben qué peso dan por día, con al menos el 50% sean de proteínas de alto valor biológico. ¿Cuáles son las proteínas de alto valor biológico? Estamos hablando de huevos, leche, pollo, pavo, pescado, qué sé yo, ¿no? Para ayudar a mantener un equilibrio entre la necesidad de proteínas y la carga de los riñones. Y la pregunta es, con esas tendencias que hay de dietas basadas en plantas, dieta de proteínas, origen animal o vegetal. Bueno, si hablamos de un paciente que está en diálisis, hay que tener mucho cuidado, porque si bien la proteína vegetal mejora la acidosis metabólica, el manejo del fósforo, pero hay hay insuficiente evidencia como para descartarse un tipo de otro. Es decir, si es un paciente que está en diálisis,
que dieta basada en plantas como que no iría, quizá en una etapa predialítica. El requerimiento proteico en pacientes que se dializan ayuda al mantenimiento de la masa muscular, al balance nitrogenado y a la prevención de complicaciones, ¿no? Como que se empeore más la anemia, la debilidad, aumento de riesgo de infecciones. ¿Qué hay respecto a las grasas? Bueno, ya hemos calculado de la energía que va de 30 a 35, que es el rango que yo prefiero, de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso por día. Ya hemos hablado de las proteínas, que va de acuerdo a las guías de 1 a 1.2. Yo prefiero utilizar el 1.2 en pacientes que están en diálisis, con al menos el 50% de proteínas de alto valor biológico. Yo en la práctica prefiero utilizar el 70%, pero ustedes pueden emplear desde el 50% en adelante. Ahora vamos al otro macronutriente, que son las grasas. De acuerdo a las guías, va de 30 a 35% el valor calórico total, ¿no? Lo que sí se recomienda es una reducción de la ingesta de las grasas trans y grasas saturadas, ¿no? Considerando que estos pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular. Y los carbohidratos son los restante después de calcular proteínas y grasas. La fibra juega un rol muy importante en el manejo nutricional de la enfermedad renal crónica y las recomendaciones van de 25 a 30 gramos por día con al menos el 50% que sean de origen vegetal, ¿no? Del alimento de origen vegetal, considerando que esos pacientes tienen un alto riesgo de tener disbiosis renal, en el cual pacientes tienden mucho que se van de estreñimiento a una diarrea, deposiciones líquidas que pueden durarle días, ¿no? Profesor, ¿y por qué se puede producir disbiosis renal? Por múltiples factores. Uno, el tiempo de la enfermedad. Esta enfermedad es para toda la vida. Dos, tantos medicamentos que toma. Y tres, también el grado de desnutrición y la poca actividad física. Todo esto se sinerge y va en contra de esa microbiota. Recomendaciones respecto al sodio. Ya hemos dicho que la recomendación clásica es la dieta hiposódica o restringida en sodio, ¿no? Se sugiere una ingesta de sodio que sea menor de 2.300 miligramos de sodio por día, evitando los alimentos ultraprocesados. Respecto al potasio, los alimentos altamente procesados tienen aditivos de potasio. Las carnes y los productos lácteos, los jugos o los sustitutos de la sal tienen también esto. Tienen cloruro de potasio. Con lo que respecta a las recomendaciones, va de 2.000 a 3.000 miligramos de potasio por día en estadios 3 hasta el 5 y de 3.000 a 4.000 en pacientes con diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque en diálisis peritoneal, como había dicho hasta hace unos momentos, no tienen restricción de potasio. Así que ni le vayan a hacer diálisis los alimentos o técnicas culinarias o gastronómicas en pacientes que están en diálisis peritoneal. ¿Qué respecto al fósforo? Bueno, tenemos dos tipos de fósforo, el fósforo orgánico y el inorgánico. Ya habíamos mencionado que el fósforo inorgánico, pues se puede absorber hasta un 100%, y es el que más relacionado está con la hiperfosfatemia y con los eventos cardiovasculares. A diferencia del fósforo orgánico, que puede ser de origen animal o vegetal, donde el de origen vegetal, de acuerdo a la literatura, se puede absorber entre un 20 y 40% y el de origen animal hasta un 60%. En conclusión, ¿cuál es el fósforo que más debe evitar el paciente? El de tipo inorgánico que se encuentra en los ultraprocesados. Y el fósforo en general no debería superar los 800 miligramos por día. ¿Qué dicen las guías? Dice que se debe individualizar las recomendaciones de acuerdo a la necesidad del paciente y perfil de ellos. Fomentar una dieta que cumpla con una cantidad diaria de micronutrientes. El enfoque actual, que quede claro, por eso que está en rojo, es en lugar de restringir, ajustar la ingesta de acuerdo a la bioquímica. De repente el paciente tiene hipocalemia, yo le estoy diciendo que dialice todos los alimentos. Este paciente no puede ni caminar ni comer porque tiene hipocalemia, no tiene ni fuerza en los músculos. O de repente el paciente tiene una hipofosfatemia o tiene normal de fósforo, yo le digo, no tomes leche, no comes pescado, no comes yema de huevo, no comes nada. El paciente está sumamente desnutrido, hueso y pellejo. Porque yo no leí la bendita bioquímica. Esto es básico en un paciente renal. ¿Qué es del potasio? Ya les había mencionado anteriormente que hay ciertos factores que contribuyen a la hipercalemia. ¿Cuáles son? Los medicamentos. Hay medicamentos que aumentan el potasio.
El ayuno prolongado a veces que están en estancia hospitalaria y tienen que hacerse varios exámenes, los dejan en ayuno no solamente uno, sino 1, 2, 3 días y a veces es consecutivo. El estreñimiento, ahí faltó la ñ, estreñimiento. Pacientes son sumamente estreñidos debido a la disbiosis renal, ¿no? Y el poco líquido que toman. Acuérdense que las recomendaciones de líquido va de 500 a 800 más volumen de orina en 24 horas. Por lo tanto, uno, hay que educar a los pacientes en el contenido de los alimentos. Dos, actualizar en técnicas de reducción de potasio, remojo de 12 a 24 horas, cocción o la congelación, y evitar los ultraprocesados. Para evitar la hiperfosfatemia en pacientes, hay que guiarnos de los listados de ratiofosforoproteínas y evitar los alimentos ultraprocesados. Esa idea quiero que quede bien clara. Respecto al requerimiento hídrico, va a variar dependiendo si el paciente está con o sin diálisis, porque en un paciente sin diálisis no hay restricción hídrica salvo que el paciente sea un paciente de cardiología, tenga un FEBI disminuido menor de, qué sé yo, 40%, en el cual ya tengo que restringirle los líquidos, salvo contrario de su recomendación normal de líquidos. En el caso de un paciente que está con diálisis, ya las recomendaciones van a variar de 500 a 800 mililitros más volumen de orina en 24 horas. ¿Y de dónde saco este dato? Contrasto lo que me dice el paciente más el balance hídrico de los 3 últimos días. Así lo van a hacer para su caso clínico. Vamos por aquí. Nadie me ha preguntado, ¿eh? Profesor, ¿y qué hay en diálisis peritoneal? Bueno, la recomendación clásica es 1000 más volumen de orina en 24 horas. 1000. Estos pacientes, algunos, la mayoría, no todos, conservan un poco la diuresis. Por ejemplo, el paciente dice que orina, qué sé yo, 600. 1000 más 600, 1600. O sea, la restricción es menor. Aunque las últimas tendencias, y eso ya vemos pues en un nivel de segunda especialidad, ¿no? Es basándonos en otras cosas, como es el ultrafiltrado los 3 últimos días. Aquí hay unas recomendaciones. Las principales, hablo de energía, ustedes ya la saben, que va de 25 a 35, que yo prefiero utilizar la de 30 a 35. Las de proteínas de 1 a 1.2, con más del 50% de alto valor biológico, yo prefiero utilizar 70 por el grado de desnutrición que tienen estos pacientes. Carbohidratos es el resto y los lípidos va de 30 a 35. Entonces, referencial nada más decimal. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque vamos a pasar a casos clínicos. Preguntas, por favor, jóvenes. Necesito que me hagan al menos 4 preguntas para pasar a casos clínicos.